que el crecimiento, la verdad, lo da Dios. Servicio y recompensa hablan estos pasajes, más adelante lo vamos a ver. Pero ve esto que usted ha escrito aquí, la posición de los trabajadores. ¿Cuál es la posición de los trabajadores en la iglesia? ¿Alguien es más que otro? Todos somos iguales. El que planta se refiere a plantar viñas, árboles. Interesante, hermano. Nosotros, pastores, no salvamos a nadie. Hay gente que dice: yo gané para Cristo 50 almas ayer. Yo no puedo entender a algunos, pero tú y yo no ganamos a nadie. Es Dios quien gana. Es el Espíritu Santo el que convence. Tú y yo solamente plantamos, sembramos, pero tú no das crecimiento. Tú y yo no hacemos nada de eso. El que riega, habla del sistema de riego, también es el mismo. No es que el que riega gana más, porque no, aquí no hay que quien gana más, quien gana menos. Todos somos iguales, hermanos, en la viña del Señor. Y lo dice claramente en el versículo que te leía, en el versículo 5, servidores. ¿Quiénes somos servidores? ¿Quién eres tú? Eres un siervo de Jesucristo. Muy importante esto, hermano, que está aquí. Ambos, ¿quién es? El que riega, el que planta, trabajan para el mismo objetivo, para Cristo, para Dios, para el reino de Dios, y ambos también trabajan para la unidad. Así que, hermanos, ambos no trabajan en oposición, no son rivales, no son carreras, ambos trabajan para lo mismo, hermanos míos, por favor. También ambos trabajan para que produzca en nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos trabajando aquí por la causa de Cristo. Vamos hacia el crecimiento. Somos todos, como dice aquí, colaboradores. Al mismo nivel, ¿sí o no? Colaboradores. Juntos, trabajando en armonía. ¿Se puede trabajar cuando tú estás peleado con alguien? No, ¿verdad? No se puede. Necesitamos estar en el mismo canal. Entonces yo pregunto: ¿dónde está la iglesia? ¿En dónde está la iglesia? Aquí. La iglesia, ¿verdad? Dios dice aquí, vamos a leer, dice, vamos a leerlo, hermano, versículo 9, porque dice: nosotros somos, iglesia, colaboradores de Dios, y vosotros sois, iglesia, labranza de Dios. Labranza de Dios significa el campo, los árboles. Aquí está tomando esa ilustración, hermano Pablo, de que la iglesia son como la labranza, los árboles, el campo. Ustedes son árboles, un campo también de la iglesia. Y la palabra de Dios enseña también lo siguiente: la iglesia produce para el fruto, no para sí, para edificar, no para destruir. Como en el campo, el pastor también solo planta esos árboles, pero no va a ser más ni menos. También la iglesia, dice ahí mismo en el versículo que leí, versículo 9, edificio de Dios. Pablo también ilustra a la iglesia como un edificio. Las dos ilustraciones tienen que ver con ¿qué? Con crecer, con producir. ¿Me explico? La palabra aquí, edificio, es una casa que implica, una construcción que implica que no está terminada, que no está completada, que está en proceso de, y que se continúa construyendo cada día. Eso somos, una casa, un edificio, y tenemos que seguir trabajando, hermano. Y que no está el hermano Leo, bueno, nosotros tenemos que seguir. Y que no está el hermano Juli, pues tenemos que seguir adelante. La iglesia de Dios tiene que crecer y tiene que seguir adelante. La iglesia no la conforma un solo hombre, son ustedes. La iglesia es como una casa. Cada persona es como ese ladrillo, como esa pieza que sirve para hacer una construcción, un conjunto, una casa, un edificio. Como dice 1 de Pedro 2, que somos piedras vivas. Y con esas piedras vivas el Señor edificó. Cada uno forma parte del edificio y el Espíritu Santo vive y habita en nosotros. Dice 1 de Pedro capítulo 2. Ahí está la iglesia. Así tenemos que ser, dice el Señor. Crecer.
construir, edificar. ¿Cada cuándo? Cada día. Dice Hechos 2, 40 y tantos, 46, 47, que cada día el Señor añadía a los que habrían de ser salvos. No es el pastor, gloria a Dios, no es el hermano, es Dios quien trae a las personas, es Dios el que toca los corazones. ¿Me explico? Es Dios, a Él dale la honra y la gloria. Pero tendemos a decir, no, esta iglesia está aquí porque tú no hiciste nada. Porque quitémonos ese yo, ¿verdad? Y preguntémonos lo siguiente. Aquí viene. ¿Cómo puedo, verdad? ¿Cómo puede gente de Dios contaminar, destruir o desconsagrar la iglesia? ¿Por qué lo pregunto? Pues porque aquí se ve más adelante y dice el Señor, ¿cómo puedo destruir mi iglesia? Enseñando una doctrina contaminada, una doctrina que no está de acuerdo con la Biblia. Eso pasó en Corintios, en 1 de Corintios 15, del 15 al 17, lo voy a leer rápidamente. Dice la Biblia así, 1 de Corintios 15, del 15 al 17, dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Andaba por ahí una mala enseñanza de que Cristo no resucitaba, que los muertos no resucitaban, y entonces la gente andaba metiendo ideas. Eso afecta a una iglesia, eso destruye una iglesia. Por eso cuidado con lo que hablamos. Por eso el alimento espiritual es la palabra de Dios. No nos salgamos de ahí. También la inmoralidad. En 1 Corintios 5, del 1 al 3, habla de que un hombre se había metido, lo dice claramente, un incesto, ¿verdad? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y la fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esas son cosas ya muy fuertes, ¿verdad? Pero se dan en las iglesias. Cuidado con la inmoralidad. Cuidado con estar siempre con las divisiones. Nos dice el primer capítulo. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Hermanos, eso afecta mucho a una iglesia. Eso destruye. Pero también hay otra cosa que destruye y que no pensamos, que es la negligencia. Esto significa, en otras palabras, no haciendo nada en la obra, estar estorbando en vez de ayudando. Y hay hermanos que dicen: pero yo no hago nada. Pues eso es lo que está mal. Debes de hacer algo. A ver, hermanas, amigos que están aquí, ¿a poco no? Tus hijos que tuviste, ¿no te gustaba que te ayudaran a hacer los deberes, la faena, no sé, pero ¿a ti te gusta que tu hijo nada más está sentado sin hacer nada? Eso está como que nadie de los que están aquí dijo que sí. Llega un tiempo en que tu hijo crece y tienes que enseñarle a que haga cosas y va a tener que trabajar. Pero el no hacer nada afecta también, y afecta mucho. Y termino diciendo esto: haciendo todas estas cosas, revolviéndolas, mezclándolas, hacen que una iglesia, un templo de Dios, una iglesia, se venga abajo, hermanos. Por eso, vean lo que dice 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30 dice la Biblia, lo voy a leer, es muy importante. Dice así: por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Qué fuerte este pasaje, hermanos. Este pasaje nos habla que en las iglesias hay personas que están enfermas, están debilitadas, y que por lo tanto eso está afectando todo en la iglesia. Así que cuidado. Estos enfermos y débiles en la iglesia significa personas que están a punto de morir, que están desahuciadas. ¿Entiendes eso? A una persona que dice: ya tienes una semana para morir. A eso se refiere. Esas personas que tienen una enfermedad crónica y que están a punto del final de su enfermedad, en una condición fatal de salud grave, y los últimos días de esa vida. A eso se refiere ese pasaje. Y a veces, hermanos, en la iglesia hay hermanos que están así, están fatal, hablando espiritualmente, y eso lo único que hace es destruir, acabar con la iglesia. Pero ve lo que dice la Biblia.
Ve conmigo, por favor, ahí mismo en 1 de Corintios capítulo 3. Ve conmigo al versículo 17. Si alguno, voy a leer desde el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? 1 de Corintios 3, 16 y el 17. Si alguno destruyere al templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya hablamos de eso, ¿no es cierto? Hablamos cómo podemos nosotros destruir, arruinar el templo, la iglesia de Dios, que es a lo que se refiere. Y hermanos, hay casos y se dan esos casos hoy en día. Y podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué Dios destruirá a una persona que destruya su templo? Es una pregunta muy coherente, ¿no, hermano? ¿Por qué Dios haría algo así a su pueblo? ¿Por qué Dios dice, yo te voy a destruir si tú me destruyes? Por la siguiente razón, escúchala o léela aquí conmigo, ¿verdad? Porque la iglesia es preciosa y hermosa, valiosa para el Señor, y la cuida, Él la ama, como dice Efesios, que la amó y se entregó por Él. Por eso dice Dios, si tú me destruyes, yo te voy a destruir. Si tú quieres arruinar, acabar con la iglesia, yo te voy a acabar. Eso también es algo justo y algo que el Señor enseña. Hermanos, cuidado. Vamos a la conclusión. Dicen, ya quería escuchar esa palabra, ¿verdad? Concluyamos y quiero decirles lo que comencé diciendo. ¿Qué comencé diciendo? Vamos a la madurez. Deja de ser niño, deja de tomar lechita y prepárate un tibón steak. Lo dijimos, ¿no? Lleva más tiempo preparar un bistec, ¿verdad? Que un vaso con leche. ¿Cuánto te lleva prepararte una lechita? ¿Verdad? Decimos, hasta Jairo y yo lo preparamos. Pero un buen bistec, con un buen sazón, eso no cualquiera lo hace. Un buen bistec lleva su preparación, lleva su tiempo. ¿Verdad, hermano? Como llega usted. Y cuesta más. Y lleva más tiempo. Hacia la madurez también cuesta más. Y tenemos que empezar a comer ya bistec. Ya deja de tomar lechita, hermano, amigo. Anímate a comer bistec, ¿no, hermano? Comida sólida. Dejemos que Dios nos use y que Dios nos ayude a crecer. Y quiero que vayamos a estos pasajes para concluir. Creo que estos pasajes hablan de lo que estamos hablando. En Hebreos 5, ya concluyendo, y creo que los mismos pasajes lo explican por sí solos. Escucha lo que dice aquí la Biblia. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nos volvemos sordos. Nos volvemos que ya no escucho, pastor, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Eso se llama pereza, eso se llama inmadurez. Ya ves llegar a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué fuerte, hermano. 14. Pero el alimento sólido es para los que ¿qué? ¿Qué han alcanzado? ¿Cuál es nuestro tema, hermano Víctor? Han alcanzado madurez. ¿Quieres carne madura? ¿Quieres Biblia? Crece, anhela, ¿verdad? Tomarla. Y también, hermanos, continuemos con estos dos pasajes. También los voy a leer desde aquí para terminar. Después de esto ya se me acabó todo. 6.1 dice, llega a una conclusión. Por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, deja de lo primero, lo básico y vete a la profundidad. Mira, esto yo lo comparo, hermano, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. ¿Sí ha escuchado esa palabra? Boga significa rema hacia adentro, y lo que yo creo espiritualmente, lo que dice ahí Jesús, hermana, es toma la vida cristiana más en serio. Vete a lo más profundo. Entre más profundo te vayas a armar, más peligro va a haber, ¿sí o no? Más compromiso se requiere, ¿sí o no? Pues eso es lo que quiere Cristo, que nosotros tomemos mayor compromiso
compromiso en las cosas de Él, que vayamos hacia la madurez, dejando ya que, hermano, los rudimentos, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Pero en cuanto a vosotros, podemos aplicar, iglesia, oh amados, estamos persuadidos de cosas que, ya dejemos la lechita. Vamos a entrar a Daniel, Apocalipsis, a cosas, ¿verdad? Y dice, y que pertenecen, ¿qué? También a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, ahí mismo, estos dos pasajes que dice lo mismo, estamos en el tema. Pero decíamos, hermanos, esa es mi oración, estoy justo a tiempo, pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. No es cuánto hice, cuántas almas traje a Cristo, no es cómo lo hiciste. Dice 1 Corintios 3, mira cada uno cómo edifica. Dios te va a juzgar y te va a recompensar no por cuánto tiempo, no por cuánto hiciste, por cómo lo hiciste. Un día, 1000 años, pero cómo lo hicimos. Muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué, hermanos? Perdón, no os hagáis, ¿qué? Perezosos. Nos hemos vuelto a veces perezosos, ¿no, hermano? Y no queremos madurar. Madura. Decía mi abuelita, yo me acuerdo que ya está con el Señor, decía, es que tengo que darle de comer a mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Era más grande que yo. Yo tenía 20 y tantos, hijo ya tenía 30 y tantos, y le tenía que llevar, mi padre dice, mi tacate, llevarle, iba a una fiesta y traía, es que es para mi hijito que no tiene que comer. Y me dice, que no puede hacerse. Hay gente que llega a edades mayores y que sigue dependiendo de mamá. ¿Quién tiene la culpa, el hijo o la mamá, el padre? Pues los padres. Porque no lo enseñaste, como aquel que masticaba, ¿se acuerdan? Y le pasaba la comida. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Amén, hermano. Imitadores a la madurez de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Vamos hacia la fe. Vamos hacia la madurez. Y ya dejemos de ser niños, de ser carnales. Vamos a Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu palabra haya sido expuesta correctamente y que tu palabra sabemos que no volverá vacía. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, y Dios los bendiga mucho y espero volverles a ver. Si no, nos vemos ya en el cielo, ¿no? Gracias.